estamos ya en la sesión número 2 de esta extraordinaria serie titulada El Credo de los Apóstoles. Si por alguna razón te perdiste la sesión pasada, la introducción, te recomiendo que vayas al canal de videos y puedas ver la primera sesión, porque considero que es importante. ¿Cuántos saben que se introdujo de una manera que era necesaria? A ver, levanta tu mano si la introducción te ayudó, te sirvió para decir con qué se come esto, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, es la recomendación para que puedas entrar de lleno a lo que vamos a seguir abordando. Y bueno, pues sin más preámbulo, vámonos, como dicen, sin escalas, para ir hablando de este extraordinario tema, ¿ok? El credo de los apóstoles. Y lo que comenté la semana pasada, aquí tienes el credo de los apóstoles, pero hoy quiero que te percates de esto. Algunos dicen leyenda, no lo sé. Algunos dicen no, sí sucedió así, puede ser. Pero algunos dicen no, creo que en realidad esto es el resultado de tal como ahora lo tenemos. Ahí tienes el credo. Pero mira, presta atención lo que voy a comenzar. A los 10 días de la ascensión, estando reunidos los discípulos por miedo a los judíos, el Señor les envió al Espíritu Santo prometido. A su venida, dice, se inflamaron como hierro candente, llenos de conocimiento, y compusieron estas líneas. Pedro se levantó y dijo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. A lo que Andrés añadió: y en Jesucristo su Hijo, nuestro único Señor. Santiago siguió y dijo que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Juan continuó diciendo: padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y agregó Tomás: descendió a los infiernos, resucitó al tercer día entre los muertos. Santiago dijo: subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Felipe continuó desde ahí, dijo: vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Bartolomé agregó: creo en el Espíritu Santo. Mateo continuó: y en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Simón prosiguió: el perdón de pecados. Tadeo dijo: la resurrección de los muertos. Y Matías finalizó: y la vida eterna. ¿Le podremos dar un aplauso fuerte al Señor? Ahí están. ¿Te diste cuenta? ¿Quiénes? Di conmigo: los 12. Los 12 apóstoles, o los apóstoles del Cordero, ¿verdad? Ahí ya vemos incluso la participación de Matías en lugar de Judas el Iscariote. Bueno, esto sucedió tal cual, como te dije, no lo sabemos con exactitud, no podremos estipular que así tal cual. Es algunos dicen prácticamente una leyenda. Esto se encontró desde el siglo VIII, ¿verdad? En una serie de sermones de un personaje de la historia de la iglesia. Pudo ser, pero más allá creo que tenemos, como lo vimos la semana pasada, grandes verdades aquí conjuntadas, que nuestra tarea, ¿verdad?, es irlas desarrollando semana a semana. Y es lo que vamos a hacer a partir entonces de esta sesión. ¿Qué nos corresponde el día de hoy abordar? La primer parte. Tú lo vas a leer fuerte y prácticamente espero que al finalizar esta serie, pues todo Creación y Vida Ojo de Agua se sepa el credo de los apóstoles. ¿Verdad que sí? Yo espero que sí. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por permitirnos nuevamente tener esta sesión, este tiempo. Que sea un tiempo donde tus verdades nos sigan atravesando en el sentido en el cual
cada corazón y cada vida necesita ser atravesada por tu palabra. Porque cada vez que eso suceda, Señor, hay una obra transformadora. Señor, que va cambiando nuestra manera de pensar, por ende nuestra manera de actuar. Señor, porque queremos ser un pueblo que revele tu gloria, que manifieste bajo su caminar, su dirección, su modo de vida, que te conoce, pero no solamente que te conocemos, sino que te amamos y que tú eres nuestro Dios. Permítenos entonces, Señor, que sigamos descubriendo con gran ahínco todo lo que tú nos sigues mostrando a través de esta serie. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, la primera parte del credo, hoy nos corresponde la parte, pues todo es extraordinario, pero la parte que tiene que ver con Dios Padre. Y vamos a empezar ahí, así que, y la intención es de que vayamos, pues, ¿cómo les puedo decir? Casi palabra a palabra, ¿sí? Pero bueno, mira, ¿cómo podemos segmentar esta primera parte? Bueno, yo opero así, a mí me gusta 1, 2, 3, 4. ¿A ti te gusta así? ¿Sí? Sistemático. Yo soy como que muy de cajitas, de que cada cajita tiene que tener su color y su lugar, ¿no? Y me ayuda para ordenar. Entonces, este primer artículo del credo afirma 4 cosas. ¿Cuántas? 4. Di conmigo 4. 4, ahí está. Para que no nos perdamos, ¿cuántas cosas vamos a ver hoy? 4 cosas. 4 cosas que esta parte del credo abarca. Declara, primeramente, número 1, que creemos en Dios. ¿Cierto o no? Número 1, que creemos en Dios. Pero el cual se describe, número 2, como Padre. Número 3, como ¿quién? Todopoderoso. Y número 4, como creador del cielo y la tierra. Vuelvo a repetir, en este primer artículo del credo afirmamos 4 cosas elementales. Primero, que creemos en Dios, porque dice creo en Dios, pero no solo así, sino al cual se refiere, que ese Dios al que creemos se describe primer atributo, Padre. 2, que no solo es Padre, es todopoderoso. Y número 4, creador del cielo y la tierra. ¿Sale? Entonces vamos a abarcar eso, todo lo que tiene que ver el día de hoy, eso, para continuar entonces en nuestro desarrollo de este extraordinario tema. Bueno, primero vamos a empezar con lo que significa eso, creo en Dios. Y hasta parece una declaración bastante simple, pero hay que hablar un poquito de lo que representa todo esto, ¿no? Lo primero que confesamos es eso, que creemos que Dios, ¿qué? Existe. Eso es lo más elemental, y al igual que la Biblia, el credo de los apóstoles empieza con una premisa muy importante. ¿Cuál es esa premisa? Di conmigo, la existencia de Dios. ¿La qué? La existencia de Dios. Porque creer en Dios es hoy en día un principal, ¿verdad?, desafío para muchos pensamientos. La pregunta es, ¿todos creen en Dios? No, absolutamente. La pregunta es, ¿cuántos creen en Dios? Mejor, ¿verdad? Y como lo vimos la semana pasada, ¿y cuáles de esos que dicen que creen en Dios se refieren precisamente al Dios de la Biblia? Porque ahí entonces ya hay todo un margen, como digo, de maniobra, que podemos decir, no podremos estar hablando tal vez del mismo Dios. Pues, ¿qué crees? Me agrada el credo porque comienza con una declaración muy importante. Creo en Dios es una afirmación, di conmigo, básica de la fe. ¿Por qué? Mira lo que dicen las Escrituras. Vamos a empezar ahí, porque desde ahí todo creo que empieza a cobrar sentido. Hebreos capítulo 11:6 nos recuerda lo siguiente. De hecho, sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios.
Todo que el que desea acercarse a Dios, premisa, ¿cuál es la premisa? Debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ahí está, familia. Entonces la premisa es la siguiente, ¿verdad? Al igual que la Biblia, el credo de los apóstoles comienza con la existencia de Dios. Si no tenemos primeramente esa base, no podemos decir que creemos, porque no podríamos agradar a Dios, ¿sí? La intención, recuerda, es poner la fe, no en la fe, no en algo que se le parezca, sino la fe en ¿dónde? Ahí lo dice. ¿En quién? En Dios, ¿sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Entonces ahí es donde todo comienza a cobrar sentido. La fe en la existencia de Dios es la base de todo en nuestra vida. Cuando afirmamos que Dios existe, estamos diciendo que Dios es un ser, ojo, independiente en el sentido más absoluto. Y sabes, cuando decimos que tenemos fe en Dios, empezamos con esta primer base. Y aquí es donde vamos a empezar a darnos cuenta que esto está entre líneas. Recuerda que estamos solamente en la primera parte. ¿Cuál es? Creo en Dios. Pero cuando alguien dice yo creo en Dios, está tomando su vida basado en esto, en alguien que es el sustentador ¿de qué? Del universo. Porque Dios no es, como dicen, cualquier cosa. No, para nada. Dios es el que sustenta el universo. Estamos hablando de que todo depende de Él, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que cuando decimos que creemos en Dios, estamos poniendo la fe en aquel que sustenta el universo, aquel que sostiene el universo. Y como estas escrituras me encantan, mira lo que dice el libro de los Hechos. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que Él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres. Versículo 25. ¿Y qué dice? Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es el quien da vida y aliento a todo y satisface, ahí está, cada necesidad. Recuerda entonces, cualquiera que llegue y diga yo creo en Dios, está diciendo algo increíble, que ha puesto su vida ¿a quién? Al que sustenta el universo. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú crees en el Señor? ¿Tú crees en Dios? Bueno, si tú crees en el Dios de la Biblia, te digo, estás dando a entender que Él es el que sustenta todo. En otras palabras, todo depende de Él. Ahora la pregunta para todos nosotros es, ¿viviremos como realmente si todo dependiera de Él? Porque a veces es lo que primero que, ¿verdad? Empezamos a conflictuar. Porque tal vez hoy estamos tan cargados y preocupados porque pensamos realmente que todo depende de nosotros. Pregunta, ¿pero tú eres el sustentador del universo? No, Él es el sustentador del universo. Todo depende de Él. Si Él no hubiese permitido un mínimo detalle el día de hoy, nada de lo que tú y yo pudiésemos haber pensado que íbamos a hacer por automático se hubiera logrado. ¿Sabes que todos los días el universo opera no de una forma mecánica? ¿Sí sabías? Que el universo para su operación necesita de que Dios día tras día, digamos, eche a andar el universo. ¿Qué pasaría si Dios no hiciera esa función, por así llamarlo? Pues nada absolutamente de lo que vemos día a día, y aunque nos parece tan rutinario, tan como que a veces andamos tan a las carreras, no podría suceder. ¿Por qué? Porque Él es el que sustenta el universo. Cada vez que tú y yo, nunca lo olvides, empezamos a decirle yo creo, le estamos dando el lugar a eso. ¿A qué? Aquel que tiene el control
de nuestra vida y de todo lo que en este mundo existe. Mira lo que también dice el salmista, y quiero que te percates. Salmo 50. Vamos a leer los versículos 9 al 14. Dice así, Salmo 50, versículos 9 al 14. Pero no necesito, mira, Dios hablando de todo lo que en el antiguo pacto se hacía. Y a lo mejor si tú sigues teniendo la pregunta de por qué Dios tomó este sistema de sacrificio, vas a tener la respuesta, ¿sí? Porque lo que aquí encontramos en esta declaración revela otro de los atributos de Dios en esta primer parte, ¿sí? Que es que Dios es lo que vamos a revelar. Versículo 9. Pero no necesito, dice Dios, los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales. Antes era así, ahora permíteme una paráfrasis. No creas que me estás haciendo un favor. Oh, buenas noches. ¿Cuántos todavía tendremos el pensamiento poquito de nuestro trasfondo religioso? Pues yo voy a cumplir, ¿no? Y por el simple hecho de que ya cumplí, ¿verdad? Ahí estamos a mano, Señor, ¿no? Y ahora sí, te encargo, ahora sí que, porque cuidadito, y si no, ¿verdad? Es un pensamiento totalmente religioso que viene de nuestro trasfondo. Como si hiciéramos un tipo de cambalache, ¿no? Con Dios. O sea, seamos honestos, ¿afecta o no nuestro trasfondo? Afecta. ¿Por qué? Porque venimos de un trasfondo religioso, donde lo que importaba era que asistieras, ¿no? Como palomita, o no. Porque ya te liberaba ciertas penas, ciertas cargas, ¿no? Y ciertas... Bueno, vamos a seguir escuchando a Dios. Versículo 10. Pues todos los animales del bosque, para empezar, ¿qué? Si tú piensas que algo te pertenece, te engañas. Todo me pertenece, dice Dios. Aún ese animal que tú traes, mira, porque aún te acuerdas, Malaquías se presentaban animales cojos, tuertos, magullados. Qué terrible, ¿no? Y Dios, sabiendo que Él es el dueño, o sea, Él está diciendo, pues para empezar, lo que o sea, ¿notas el corazón de Dios? Dios no lo estaba pidiendo porque, ay, mira, ahorita vas a ver, me encanta en ETV cómo lo dice, pero bueno. Todos los animales del bosque, dice, son míos. ¿Y qué dice Dios? Yo soy dueño del ganado de 1000 colinas. Verso 11. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo. ¿Qué dice? Me pertenece. Verso 12. Si tuviera hambre, buenas noches. ¿Qué dice Dios? No te diría a ti. Oye, imaginas, no sean mala onda, ya aunque sea bien tenido un pan. ¿Verdad que no? ¿Cuántas veces no nuestro accionar se ha convertido así como que? Porque mío, wow, ¿ve? ¿Qué dice Dios? Mío es que el mundo entero. ¿Recuerdas? ¿Es el sustentador de qué? Del universo. Mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Todo lo que tú y yo pensamos que es nuestro, en realidad no es nuestro. Solo hay un dueño. Nosotros entonces, ¿qué somos? Mayordomos. Y hasta que eso como decimos, nos caiga el 20, no vamos a seguir permitiendo un corazón materialista lleno de tantas cosas que a veces pensamos que tenemos, pero en realidad solo Dios nos los ha dado para que lo administremos. Para que tu corazón no se llene de avaricia, familia. Versículo 13. ¿Acaso me alimento de la carne de toro? O sea, a mí me hace sonreír, no sé a ti. ¿Verdad que sí?
Dice Dios, ¿acaso bebo sangre de cabra? ¿Qué respondes? No. O sea, todo el sistema de sacrificios era para ver, evidenciar qué hay. Como hasta el día de hoy, familia. Hoy ya no nos pide animales, pero ¿qué crees? Hay algo que se interpone muchísimo. Alguien dijo por ahí que algunos aprietan tanto las monedas que hasta el águila chilla. ¿Y sabes qué es? ¿No es otra cosa? No es un asunto del dar, es un asunto. El domingo lo vimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Con eso terminamos. Esa es la tercera trampa de los espinos, ¿te acuerdas? Bueno. Y termina el Señor, terminamos nosotros en el verso 14 para permitirnos ver el atributo de Dios que se encuentra en esto. Dice, hasta que sea ¿qué? La gratitud. Ahí está lo que Dios busca. ¿Qué dice? Hasta que sea la gratitud tu sacrificio a Dios. Grábatelo, familia. A ver, hasta que sea ¿qué? La gratitud tu sacrificio a Dios. Pausa. Porque ese principio no ha cambiado, familia. Que tu servicio, lo que tú y yo hagamos, lo hagamos, ¿sabes por qué? Porque estamos agradecidos con Dios. Lo que mueva el corazón del servicio es mi oración constante para esta casa. Lo que mueva el corazón de cada servidor sea la gratitud a Dios. Que cada programa que hagamos, familias, lo que nos mueva sea ¿qué? La gratitud a Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos por la obra del Señor en nuestras vidas? Hasta que sea la gratitud de tu sacrificio y cumpla los votos que le has hecho el Altísimo. Todo lo que tú y yo hemos prometido, porque Dios sí lo tiene bien registrado, aunque tú y yo lo olvidamos, Dios no lo tomó a la ligera. Cuando tú le dijiste, Señor, te entrego mi vida, le está diciendo, pues estoy esperando, ¿no? A ver. Cuando le dijiste, Señor, te seguiré, ¿verdad? ¿Y por qué hoy estás tal vez tan inconstante? Cuando le dijiste, Señor, yo a ti, por ti viviré, lo que a veces, ¿verdad? Decimos cuando estamos emocionados. Y luego, Dios está esperando todos los votos que le hemos hecho. En estos versículos, familia, presta atención, porque aquí viene un atributo que quiero hablar un poquito. Cuando decimos, seguimos en la primera frase, yo creo. Todo esto está inmerso dentro del yo creo. ¿Por qué? Porque cuando le damos ese lugar a Dios, estamos tomando que el atributo que Dios es este. ¿Cómo? Dilo fuerte. Autosuficiente. Autosuficiente. Dios es autosuficiente, familia. Te lo voy a decir en otras palabras. No nos necesita. ¿De verdad? ¿Lo viste un poquito en como lo declara aquí en el Salmo? ¿Sí? O sea, diciendo, no me estoy muriendo por tus ofrendas. En pocas palabras. No me alimento de sangre de cabras, de toros. El Señor es autosuficiente. ¿Qué quiere decir eso, familia? Que Él en sí es ¿qué? Pleno, completo. Dios antes de ya existía. ¿Y antes de qué? De todo. Porque Dios no habita en nuestro espacio-tiempo. Dios es eterno. ¿Sí? Y Dios estaba solito ahí como que, ay, pobrecito, mira, está solito y no hay nada. Pues va a crear al hacer, para que tenga compañía. No. Dios, es autosuficiente y es el que sustenta. Por eso cuando decimos yo creo en Dios, estamos dando ese ejercicio de entregar nuestras vidas ¿a quién? Aquel que, ¿lo vimos? Sustenta el universo, pero también aquel que
que es autosuficiente, familia, no necesita. Mira, Isaías también se ve revelado, atención en esta porción, hay mucha porción, mira, aquí te invito a que vayas para que no todo lo tengas que ir leyendo acá, porque te quiero también que vayas con tu Biblia y te percates de todos estos versículos. Rápidamente, en Isaías 40, vamos a leer unos versículos. Isaías 40 del 12 al 16. Vamos a leer lo que dice. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Qué respuesta darías tú? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Qué respuesta darías? Son puras preguntas, ¿eh? Verso 13. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? Respuesta. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? Y responde, mira, ¿cuántas preguntas? Desde el verso 12 ve, una pregunta, dos preguntas, tres. A ver, en el verso 12, si tú tienes tu Biblia, a ver, quiero que veas cuántas preguntas hay. Una, dos, tres, ¿cierto? En el versículo 13, dos. Llevamos 5. En el verso 14, 1, 2, 3. Serían 8 preguntas. ¿Cuál es la respuesta a estas 8 preguntas? Versículo 15. ¿Cuál es la respuesta? No. Porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. Ve la magnitud del Dios, el cual a veces tú y yo minimizamos. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Verso 16. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Qué bárbaro, qué poderosa es la palabra, qué trascendente es. No sé a ti, pero a mí me da una dosis de ubícate. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás tratando? ¿Cierto o no? A ver, ¿alguien también lo percibió? ¿Cuántos se sintieron ubicados en esta? Porque a veces, ¿verdad? Se nos hace fácil, ¿no? Decir, ay, aquí, ya, Dios, ¿por qué no? A ver, ¿quién? Para empezar, ¿quién te crees? ¿Estás hablando con quién? El autosuficiente. Todas estas preguntas de Isaías que empezó a decir y a preguntar denotan, pues en realidad ni necesita de tus consejos, ni necesita de tus obras, ni necesita de todo lo que a veces pensamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es, dilo fuerte otra vez, autosuficiente. Y ese es el Dios en el cual hemos conocido esta primera parte, yo creo. Ahora, pero no solamente quiero dejarte con Isaías, también quiero que me acompañes rápidamente a Romanos, porque Antiguo y Nuevo Testamento. A mí me gusta no solo dar una misma verdad en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, porque en ambos pactos, ¿sí?, está presente. Para que te des cuenta que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está vigente todo el carácter, todos los atributos de Dios, ¿sí? No hay diferenciación, ¿eh? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si has escuchado por ahí a alguien que dice, no, el Dios del Antiguo Testamento, porque ese es más enojón,
Esa es una herejía. Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios lleno de amor y de justicia, en tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Ve lo que dice ahora. ¿Ya estás ahí en tu Biblia? Romanos 11, 33 al 36. Verso 33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Como dijimos al inicio, porque Dios es ¿qué? El sustentador. Y porque Dios es ¿qué también? Autosuficiente. Versículo 34. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿No se parece a Isaías, lo que acabamos de leer? Sí. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Y cuando yo veo esto, ¿sabes? Yo me río de mí, ¿sabes por qué? Porque a veces parece que yo le estoy dando consejos a Dios, ¿no? ¿No te pasa? Cuando oras y de repente oras y lo que te das cuenta es que a veces estás dando sugerencias de que, perdóname, Señor, tú sabes más que yo, ¿o no? Pero ¿cómo somos, no? Después, 35. ¿Y quién ha entregado tanto? ¿Quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Te digo algo, familia, Dios no le debe nada a nadie. Y a veces el problema radica en el corazón del hombre que piensa que Dios le debe algo. Tú y yo le debemos a Dios todo. Nos debemos a Él. Si estamos de pie es porque Él es bueno, no porque realmente nos lo merezcamos. O sea, necesitamos hacer una gran, de verdad, reflexión de lo que estamos viendo, familia. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia muy humana nos hace pensar que somos nosotros los autosuficientes. No, el único autosuficiente aquí es Dios. Entonces, ¿tú qué si eres? Tú y yo sí somos constantemente dependientes de Él. Porque tú y yo sin Dios morimos, no lo hacemos, no podremos. Tú y yo sin Dios estamos fritos, familia. Este mundo sin Dios está frito. Por eso el mundo está como está. ¿Por qué? Porque no se acerca ¿a quién? A Dios. No reconoce que le necesita. No reconoce que hay un solo autosuficiente. No reconoce que hay un sustentador del universo. Y por eso necesitamos reflexionar tremendamente en esta parte. No, dice el verso 15, estamos en el verso 34, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado todo tanto para que él tenga que devolvérselo? Verso 36. Pues todas las cosas, me gustaría que los que tienen su Biblia lo lean bien fuerte conmigo, el verso 36, a la cuenta de 3. Allá en casa también, si lo tienes, a la 1, a las 2 y a las 3. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda por siempre. ¿Qué te parece si le damos un aplauso entonces al Señor bien fuerte? Me agrada cómo termina el verso 36, ¿verdad que sí? Una doxología. Reconocer simple y sencillamente que Él es el autoexistente, Él es el sustentador y todas las cosas por Él provienen y existen por su poder y son para su gloria. Nunca olvidemos eso, familia, porque entonces cuando caigamos, ¿verdad?
digamos, en la trampa de este mundo que nos hace pensar que todo existe para nosotros, mira. Por eso la misión de la iglesia tiene que nunca olvidar que debe ser para la gloria de Dios, ¿sí? Porque si cambia eso, entonces estaremos totalmente, ¿verdad?, desbalanceados. Lo estaremos haciendo para nuestra gloria y eso es una vana gloria. ¿Sale? Bueno, entonces todo eso está en la primera parte. ¿Cómo comenzó el credo? Creo en Dios, creo en Dios. Pero vamos a seguir porque no solamente, como te dije, queda así, ¿verdad? El primer artículo empieza declarando creo en Dios, al cual a partir de ahorita se empieza a describir con lo siguiente. Número 2. ¿Cómo? Padre, hasta ahí. Número 2, creo en Dios, pero ahora es Padre. Llamamos a Dios Padre, porque lo es, sí. No solo es el autosuficiente, no solo es el sustentador del universo, es un Padre, ¿sí? Y me encanta porque vamos a empezar con una primera referencia que se encuentra en el libro de Deuteronomio y habla precisamente de lo que es ese corazón de Dios para un pueblo, ¿sí? Que tú conoces muy bien, ¿verdad? Toda la historia, todo lo que conllevó tener a una nación como Israel como hijo. ¿Te imaginas? Perdón. Algunos dicen, a mí me saca canas verdes, ¿verdad? Pues yo creo que Israel sería peor que no sé si hay algo peor que las canas verdes. Bueno, ni existen, pero sí se entiende, ¿no? O sea, ¿era complejo Israel, sí o no? Sí. Mira lo que dice Deuteronomio 32:6. ¿Es así como le pagas al Señor? Wow. ¿Cómo le dice? Pueblo necio y sin entendimiento. ¿Y fue o no fue así Israel? ¿Tú qué dices? Definitivamente fue así. Pero no solamente a veces es Israel, a veces somos tú y yo. ¿Y cuántos de nosotros tal vez estaremos en esa condición? Y Dios tiene que decirnos, ¿es así como le pagas al Señor? Pueblo necio y sin entendimiento. ¿Y cómo le dice? ¿No es Él que tu Padre quien te creó? ¿Y la respuesta cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Sí, Él. A ver, ¿cuántos reconocen que Dios es su Padre? Sí, ¿verdad? De ahí. Y entonces a lo mejor estamos con ese mismo dilema, ¿no? ¿Acaso no te formó y te estableció? Para Israel fuera un contundente sí. ¿Qué es lo que le estaba diciendo por medio de esta referencia? Pues estaba provocándolo, llevándolo a qué? A que se avergonzara con qué? Con su accionar. Ahorita vamos a ver cuáles las demandas, ¿verdad? Porque de acá para allá, por así decirlo, de aquí hacia Dios como padre, pues está bien padre. Ahora sí que hasta rimó. ¿Por qué? Porque un padre, ¿qué hace? Protege, ¿ah? Pero ese es del padre hacia el hijo, ¿no? Cuida, provee. La lista son muchas, numerosas referencias. Qué amable es usted. Gracias. Pero la pregunta es, del hijo hacia el padre.
Y a veces eso es lo que, ¿a poco hay una forma de respuesta del hijo hacia el padre? Claro. Y nosotros como sus hijos necesitamos preguntarnos eso. Mira, Israel fue el primer hijo de Dios. Mira, aquí lo vemos en esta referencia. En el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 22 dice: entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es ¿mi qué? ¿Y lo fuerte? Israel es ¿qué? Mi primer hijo varón. Fíjate qué interesante cómo Dios presenta a Israel como su primer hijo varón. Por eso toda la analogía de las referencias que encontramos en el Antiguo Testamento, Dios se hace precisamente como un padre, ¿sí? Otra referencia es Oseas 11:1, que también le dice cuando Israel era niño, que dice, yo lo amé. ¿Por qué? Porque Dios era un padre, o es un padre para Israel, ¿sí? Y de Egipto llamé a mi hijo. Y efectivamente eso sucedió. Entonces, todo esto que vemos, una referencia más, Isaías 63:16, dice, ciertamente tú sigues siendo, ¿qué dice? Nuestro Padre. Ve cómo lo reconoce, ¿sí? Sigue siendo nuestro Padre, dice, aunque Abraham y Jacob nos desheredarán, tú, Señor, seguirás siendo nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Entonces, las referencias de Dios como Padre son muchísimas. Me podría pasar toda la noche sin exagerar hablando de referencias de Dios como Padre, ¿verdad? Porque eso es lo que es desde un principio con Israel. Pero a la pregunta que yo te quiero hacer es, bien interesante, que Dios hacia con nosotros nos muestra protección, nos da provisión, nos ayuda, ¿verdad? Nos saca adelante como todo, no cualquier padre, como un buen padre, ¿cierto o no? Pero ahora viene la pregunta para todos. Y de nosotros como hijos hacia con nuestro Padre, la pregunta, ¿cuál es la principal demanda que tenemos nosotros hacia con Dios? A ver, hijos, pregúntense. Los que somos padres, a lo mejor la tenemos más fácil, porque son las mismas demandas que yo le hago todos los días a mis hijos. Y desde ahí yo empiezo a reflexionar también, porque digo, híjole, Dios conmigo es así. ¿Estaré siendo yo así con mi hijo? Pregúntalo tú también. Ahora, yo creo que sí también son varias las demandas, pero te voy a decir cuál es la principal. Dios demanda de sus hijos obediencia. Dilo fuerte. Dios demanda de sus hijos. No lo obedezco. Entonces no tienes un padre. Porque qué padre decir, Dios aquí, ayúdame, sana mis hijos, tú eres mi padre. Pero a la hora de obedecerlo, ¿qué pasó? Mira lo que dicen las Escrituras, para que veas que esto no es una opinión ahí de, sí, no. Ve lo que Dios dice, las demandas que nos hace, como ahora nosotros lo estamos entendiendo, como hijos. Está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. Así que piensan con claridad y ejerciten, el control propio, pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Verso 14. Por lo tanto, vivan como hijos que... ahí lo tienes. Por lo tanto, vivan como hijos que... obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir.
con el fin de satisfacer sus propios deseos, antes lo hacían. ¿Por qué? Por ignorancia. Wow. Qué padre, ¿verdad? Decir, Dios es mi Padre. Pero la pregunta es, ¿y si realmente es tu Padre, le obedeces? ¿Y si realmente dices que es tu Padre, le das honra? ¿Y si realmente dices que es tu Padre, entonces vives para Él? Hazte estas preguntas. Porque como Él, como Padre, Él sí ha sabido cumplir perfectamente su rol. ¿Por qué? Porque ni un solo día te ha abandonado. ¿Verdad que sí? Y tú estás aquí, tú y yo estamos aquí para dar evidencia que Dios es un buen Padre. ¿Qué es lo que de entonces nos está faltando? Probablemente esta parte, obediencia. Me encantó la frase de un hombre de la historia de la iglesia, uno de los hombres que Dios lo utilizó para grandes campañas evangelísticas y grandes llamados avivamientos en la historia. Y este hombre fue parte de esos moveres poderosos de Dios con manifestación de milagros. Y él dijo lo siguiente, mira esta frase, llévatela a casa. Ese hombre fue Charles Finney, a lo mejor alguien sí lo conoce o escuchó de él. Charles Finney. ¿Qué dijo Charles Finney? Un avivamiento no es más que un nuevo comienzo de la obediencia a Dios. Wow. Un avivamiento no es más que un nuevo comienzo de la obediencia a Dios. ¿Cuántos de estos avivamientos el día de hoy podrían comenzar? ¿Cuántos avivamientos hoy podrían gestarse en diferentes hogares aquí representados? No, ahí está la respuesta. Si todos dispusiéramos nuestro corazón, ¿para qué? Para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque a veces decimos que sí, pero el accionar es otra cosa. Decimos que Dios es Padre, sí. La pregunta es, ¿le obedecemos? Tú lo contestas. Pero el credo sigue. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre. Número 3, Todopoderoso. Creo en Dios Padre, y ahí está otro de los atributos particulares de Dios. Los atributos, y en particular este atributo me encanta porque otro nombre a esta palabra de todopoderoso es la palabra omnipotente. ¿Sí? ¿Cuál? Omnipotente. Y esto me encanta porque los atributos de Dios se clasifican principalmente en dos: los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Está muy fácil de realmente entenderlo. Los atributos incomunicables son los atributos particulares de Dios, es decir, no se comunican a través de Dios con su creación. ¿Por qué? Porque solo Dios es omnipotente, no hay nadie que sea omnipotente. ¿Sí? A diferencia de un atributo comunicable, por ejemplo, Dios es bueno. ¿Hay personas buenas en la tierra? Sí, se revela a través de su creación. Y por eso decimos que es un atributo comunicable. Pero en el caso del todopoderoso o del omnipotente, definitivamente es un atributo ¿qué? Incomunicable, porque solo a Dios le pertenece. Y en este atributo pues está inmerso todo cuanto es el poder de Dios. ¿A qué nos referimos cuando Dios es omnipotente?
todo lo puede. ¿Hay algo que le cueste trabajo a Dios? No. ¿Hay algo que no pueda? No. Por eso te decía que cada vez que tenemos la oportunidad de que eventos o situaciones en nuestra vida vengan a probar cuál es el concepto que tenemos de Dios. Porque a veces podremos ver, a veces no sé, en la comprensión de muchas personas es, ¿y por qué estás desconsolado, verdad? ¿O por qué estás en el mar de llanto? Pues es que no tiene solución para ti, pero para Dios sí la hay. ¿Por qué? Porque Dios es omni. Por eso a veces te digo que la versión de Dios que a veces tenemos, híjole, necesitamos cada vez llegarnos, apegarnos a realmente, si realmente estamos adorando al Dios de las Escrituras. Uno de los versículos más claros es el donde Dios precisamente se presenta como lo que es. Y fue Abraham aquel que se presentó de esta manera. En Génesis capítulo 17, versículo 1, dice, cuando Abraham tenía 99 años, ¿te acuerdas de la historia? Tuvimos toda una serie acerca de este personaje. El Señor se le apareció. ¿Y cómo se le apareció? Le dijo, yo soy el Shaddai. Ahí está. ¿Y qué significa el Shaddai? Ahí lo tienes. ¿Qué dice? Dios todopoderoso. O en otras palabras, el omnipotente. Sírveme, dice, con fidelidad y lleva una vida intachable, lo que le dice a Abraham. Ahí está. Es la única referencia, como te dije, no, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios, vemos el Dios que se presenta como el Todopoderoso. Nuevo Testamento, 2 Corintios 6:18. Dice el apóstol Pablo, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos, hablando de parte de Dios. Dice el Señor, ¿cómo? El Señor, ¿cómo? Todopoderoso. ¿Te das cuenta? Familia, te estás percatando que el credo de los apóstoles no es otra cosa más que ¿qué? La declaración puntual de ¿qué? De las Escrituras. Vamos casi muy limitadito, ¿verdad? Casi palabra a palabra, y te das cuenta cuántos versículos ya presentamos. No, pues no sé, pues un chorro. Ahí está. El credo de los apóstoles son declaraciones cortas de fe que revelan que ¿qué? Las Escrituras. Jeremías 32:17 dice así: el Señor soberano, o el Señor, antes Salmo 135 verso 6, el Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra. ¿Por qué crees? Porque Él es ¿qué? Todopoderoso. Y en los océanos, ¿y dónde? Y en sus profundidades. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. ¿Sí? Hay muchas referencias que hablan acerca de este ejercicio de todopoderoso, aunque no esté la palabra todopoderoso, habla de las obras, de su creación, de su providencia, de su gobierno, de su redención, y son calificativos que hablan precisamente de que Dios es grande, que Dios es temible, que Dios es fuerte y valiente, que es rey. Familia, porque estamos ante ¿quién? Ante el Todopoderoso. Y otra referencia también que me agrada es Jeremías 32:17. Aquí la tienes. Oh soberano Señor, dice, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo ¿qué? Poderoso. Me encanta. Y tú tienes que repetirte esto cada vez que tus situaciones, tus condiciones te hagan ver lo contrario. Nada es demasiado difícil para ti. Nada es demasiado difícil
para ti. ¿Tú lo puedes unirte conmigo? Nada es demasiado difícil para ti. Otra vez, nada es demasiado difícil para ti. Wow. ¿Qué te estoy tratando de mover? Te estoy tratando de mover a tu corazón para que creas, porque esto es una verdad, familia. Porque es efectivamente cuando las situaciones complicadas te atraviesan, a veces parece que no creemos esto, ¿sí? Nada es demasiado difícil para nuestro Dios. Y aquí es entonces donde llega el momento de hacerte esta pregunta, una pregunta que te lleve a reflexionar. Se ve tal vez un poco pequeño, pero la pregunta que quiero hacerte, que te lleves a casa es: ¿qué seguridad te da saber que Dios es todopoderoso? ¿Qué seguridad te da saber que Dios es todopoderoso? Sabes, yo también me he hecho esta pregunta y yo voy a contestarla. Y ojalá en mi contestación, pero yo hablo desde mi experiencia, también te sirva. Pero lo más importante es que tú la puedas responder. ¿Habrá una diferenciación clara cuando alguien tiene seguridad en saber que Dios es todopoderoso? Yo sí lo creo. Bueno, en lo personal puedo decir que a pesar de todos los obstáculos, de todas las situaciones complicadas por las que podamos atravesar, porque familia no es solamente si atravesé ya o no, es las que me faltan. ¿Cuántos saben que todos atravesaremos tarde que temprano, y más temprano que tarde, por situaciones difíciles en nuestra vida? ¿Sí? Todos. Porque la forma en la cual nos hacemos más, recuerda, no autosuficientes, más dependientes, no es el camino fácil. Es la vida complicada, difícil, llena de espinos, que nos hace reconocer que necesitamos a Dios. No sé tú, pero al menos un caminar de espinos me trajo hasta su presencia. ¿A alguien le pasó lo mismo? Ahí está. Y gloria a Dios, ¿no? ¿O no? Familia, entonces a lo mejor no lo estoy deseando. No lo estoy deseando. ¿No? Porque a lo mejor vas a decir, ay, ese pastor nos desea cada mal, ¿no? Pero si es a través de que el día de mañana te detecten cáncer, gloria a Dios. Porque yo espero que eso, hijo, y a veces porque digo, híjole, a veces tendría que ser así, Señor. Te voy a ver aquí, bien, ¿verdad? Como dicen, alineadito, con un corazón. ¿Y sabes qué te van a salir? Te van a salir unos cantos. Oye, pero los podrías haber cantado en otras circunstancias, ¿no? Sí, pero ¿qué crees? A veces solamente hasta ese punto de quiebre entendemos. Lo digo por mí. Pero familia, que no sea verdad hasta ahí. Por eso, ¿qué seguridad me da? Porque es todopoderoso, recuérdalo. Bueno, en mi respuesta yo le puse que a pesar de todos los obstáculos, sufrimientos que podamos atravesar en esta vida, Dios tiene el poder y la determinación de que todo sirva para nuestro bien. Por eso me da mucha seguridad saber que Dios es todopoderoso. Una pandemia, todo lo que vivimos en los años pasados, no lo tomaron por sorpresa. Dios sabía todo lo que iba a suceder. Y solo sirvió para que pudiéramos evaluarnos tal vez como pueblo de Dios,
en la condición en la que tú y yo estábamos. Familia, entonces, recuerda que Dios es, ¿cómo? Todopoderoso. Y estamos llegando a la última parte del credo. Ya viste tanto recorrido para darnos cuenta de que son verdades cardinales, que está plagado Antiguo y todo Nuevo Testamento de la verdad de Dios. Y recuerda la frase o la porción del credo es: creo, otra vez todos, en Dios. Fuerte, creo en Dios Padre Todopoderoso, y termina, creador del cielo y de la tierra. Número 4, con esto terminaremos la sesión del día de hoy. Creador es el siguiente atributo. Mira, ya no sé si en estas cortas palabras, en esta corta frase ya vimos un recorrido por diferentes atributos de Dios, ¿cierto o no? Vimos que Él es el sustentador, vimos que Él es el autosuficiente, que Él es Padre, que es todopoderoso o omnipotente, ¿verdad? Y ahora vemos que es creador del cielo y de la tierra. Y sabes, me encanta porque el credo pues prácticamente está remontando al Génesis. ¿Cómo comienza el relato bíblico? ¿Sí? Ahí lo tienes. En el principio, Dios, ahí está, creó. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. Entonces estamos hablando de que hay un solo creador, todo lo demás. ¿Somos qué? Creación. El credo de los apóstoles está referenciando en otras palabras el Génesis, ¿sí? Que está enseñando que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y en todo el capítulo de Génesis, pues vemos prácticamente eso, el relato de cómo Dios fue creando todo, creando entornos para después ocuparlos, creando, ¿verdad?, después a su creación para darle una función y una responsabilidad. ¿Sí? Génesis capítulo 2, también versículo 4 dice, este es el relato ¿de qué? De la creación, ¿de quién? De los cielos y la tierra, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Por qué? Porque solo, vuelvo a resaltarlo, un solo creador, y ese es nuestro Dios. Por eso todo lo que vemos, percibimos en el Nuevo Testamento, Pablo lo dice bien en la siguiente referencia, Romanos 1:20. Pues desde la creación, fíjate, dice, desde la creación del mundo, todos, que dice, han visto los cielos y la tierra, ahí está. Por medio de todo lo que Dios hizo. Ahí está nuevamente. Dios creador. Dice el apóstol Pablo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y esto me encanta, ¿sabes por qué? Porque el día, ¿verdad?, en el cual todos nos presentemos delante de Dios, no habrá ni una sola persona que pueda decir, pues a mí, yo no conocí, o a mí no me dijeron, o yo no, ¿verdad?, pude verlo. ¿Por qué? Porque Dios se hace claramente visible por medio de las cosas creadas. En otras palabras, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso alguien que dice que no cree en Dios, pues a mí me resulta bastante ilógico, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que ve en el entorno no apareció. Todo lo que hoy vemos apunta que tiene un diseño, y detrás de ese diseño pues está un ¿qué? Un diseñador, ¿cierto? En otras palabras, toda la creación que vemos en todo el universo apunta a ¿qué? Esas cosas no aparecieron, alguien las hizo. Detrás de toda creación está un creador perfecto, y ese creador perfecto es nuestro Dios.
nuestro Dios que es el creador, ¿sí? Y bueno, otra referencia que también vemos está en Nehemías capítulo 9 versículo 6, donde se le da también atributo particular de lo que Dios hizo. Solo tú eres el Señor, dice, tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas, hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. ¿Por qué? Porque solo Dios es el creador. Se le está dando ese título, ¿verdad?, de ser aquel que está detrás de todo lo creado, ¿sí? Y bueno, para llevar al final este salmo lo conoces muy bien, ¿verdad? Es un salmo muy referenciado. Pero dice entre eso, ¿verdad? Entre ese clamor, reconoce que Dios es el creador. Y me refiero al Salmo 121, versículo 1 y 2, ¿verdad? Te lo sabes, ¿verdad? Dice, levanto la vista hacia las montañas. Y el salmista dice, ¿viene de allí mi ayuda? Y responde, versículo 2, mi ayuda viene, ¿de quién? Del Señor, que hizo el cielo, y aquel que hace el cielo y la tierra es el ¿qué? El creador del cielo y de la tierra. Familia, qué increíble recorrido acabamos de llevar a cabo con una sola simple declaración de fe, que es, creo en Dios. ¿Lo puedes decir fuerte nuevamente? 1, 2, 3. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pregunta, familia, ¿las escrituras apoyan eso? Lo acabas de ver. Y fuimos cortos en el recorrido. Sin en cambio, entonces, como ahora te has dado cuenta que esto es verdad, entonces nada más queda que ahora tú y yo lo vivamos. Ponte de pie, por favor, y vamos a pedirle al Señor que entonces esto no se convierta en parte de una declaración corta de fe. Recuerda, esto es el estilo de vida, fue el estilo de vida de la iglesia y debe seguir siendo el estilo de vida de la iglesia.